Nos vamos a ocupar en este tema, el Evangelio, e iniciamos inmediatamente viendo los títulos, primer punto, títulos que corresponde al Evangelio. Normalmente nosotros hablamos de que hay que hablar del Evangelio, que hay que predicar las buenas nuevas y muchas veces incluso tenemos poca información de lo que es el Evangelio. Títulos que corresponden al Evangelio. Primero, en Mateo 4:23, el Evangelio del Reino. El primer título que corresponde al Evangelio, el Evangelio del Reino. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, Jesús predicaba, Jesús enseñaba y además Jesús sanaba. La mayor parte de los pueblos allá en Israel que tenían 10 o más familias judías tenían una sinagoga. El edificio se servía para reunirse los sábados y además lo usaban como escuela durante la semana. El líder de la sinagoga no era un predicador, sino más bien un administrador. La tarea correspondiente de él más bien consistía en invitar rabinos para que enseñaran y predicaran. Como en el caso, Jesús también era invitado porque él era un rabino visitante. Las buenas nuevas o buenas noticias que presenta aquí Cristo en cuanto al Evangelio del Reino son que el reino de los cielos ya llegó, que Dios está con nosotros y que se ocupa de nosotros. Entonces iba Cristo por toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, en cada pueblo predicando el Evangelio del Reino, sanando y además sanando todas las enfermedades. El segundo título, el Evangelio de Jesucristo, el Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Mirando el contexto de lo que está hablando aquí, de lo que dice Marcos del principio del Evangelio de Jesucristo, vemos del versículo 2 al 5, dice: como está escrito en Isaías el profeta, Antiguo Testamento: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto le está diciendo allí, era lo que Juan el Bautista le predicaba a la gente: preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas. Y hoy en día el Señor sigue diciéndonos ya en su palabra, a través también de lo que dice aquí en Marcos, y cada vez que el Evangelio es predicado a cualquiera de las personas que no conocen del Señor Jesucristo: preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas. El versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Isaías escribió sobre la venida del Mesías, Jesucristo, y acerca del hombre que anunciaría su venida, que es Juan el Bautista. El llamado de Juan a la gente cuando decía preparad, significaba que tendrían que abandonar su manera de vivir, renunciar a sus pecados, buscar el perdón de Dios y establecer una relación con el Todopoderoso Dios mediante la fe y la obediencia a su palabra, que es la Biblia. Vemos entonces que cuando Dios está diciendo que preparen el camino, a cualquier persona le está diciendo, esto tiene que ver con abandonar sus pecados, con abandonar el estilo de vida que lleva y que volque su mirada al Señor, que es necesario entonces de que busque a Dios por fe,
obedeciendo a su palabra, que es precisamente la Biblia. Y cuando dice de que Juan el Bautista él predicaba el bautismo de arrepentimiento, esa palabra arrepentimiento significa cambiar de actitud. Eso tiene que ver con un cambio en la mente, con un cambio de mentalidad, con un cambio de lo que yo o usted consideraba que es algo de lo cual Dios dice la verdad, de lo que es eso en lo cual hay veces discutimos. Ese cambio de actitud o cambio de mente y también cambiar propósito de hacer volver al hombre de su pecado. O sea, el hombre tiene que cambiar de actitud, cambiar de propósito, el objetivo. La Biblia dice de que mirad a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y de esta manera es que el hombre vuelve de su pecado a Dios, es decir, se convierte a Dios. Y lo llamamos el nuevo nacimiento. Y veamos en 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10 el ejemplo que presenta aquí Dios a través del apóstol Pablo. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estas personas eran gentiles, o sea, no judíos, y ellos dicen que recibieron, Dios dice allí que ellos recibieron a los que iban a predicar el evangelio y se convirtieron, recibieron no solamente a las personas, sino que recibieron el evangelio, se convirtieron, ya abandonaron los ídolos, abandonaron sus ideas, abandonaron la religiosidad y siguieron a Dios. Se volcaron hacia Dios y sirvieron a ese Dios vivo y verdadero. Y no solamente sirvieron al Dios vivo y verdadero, sino que también se dedicaron a esperar de los cielos a su Hijo, reconociendo que Cristo Jesús viene por segunda vez. También vemos entonces, como punto 3, el título que le corresponde al Evangelio, el Marcos 1:14, el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio del reino de Dios. Marcos 1:14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces allí dice el Señor que ha llegado el tiempo, es decir, un nuevo periodo en la relación de Dios con los hombres. Ha llegado el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Vuelvan a Dios, dice, vuelvan a Dios cuando habla allí arrepentidos, vuelvan a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. En Gálatas 4:4 allí dice, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios enviando a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés. Es necesario entonces, usted amigo que está en esta mañana escuchando, que usted reconozca que el tiempo se ha cumplido, que Dios le está llamando, que es necesario entonces que usted vuelva a Dios. Cuando presenta en este versículo que vuelva a Dios, es porque los judíos tenían el tabernáculo con sus antepasados. Dios estaba con ellos, lo veía en la columna de nube de día, lo veía en una columna de nube y de noche lo veía en una columna de fuego, en el cual Dios les estaba guiando a ellos, pero habían abandonado a Dios. Dios le está diciendo a usted en estos momentos que vuelva a Él, que vaya hacia Dios y que lo acepte con fe, lo que Dios está presentando, las buenas noticias de Dios, las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, 3 puntos en los que vimos hoy.
el Evangelio en cuanto a los títulos que corresponden al Evangelio. Con nosotros, nuestro hermano pastor.